Lluvias de bendiciones. Estamos llenos de lluvias de bendiciones. Este día tan bello, precioso y hermoso, agosto 14 de 2026. Hoy estamos haciendo memoria de San Maximiliano María Kolbe, presbítero y mártir. Ven, Espíritu Santo, lleno de vida, lleno de amor, porque verdaderamente eres Dios. Por eso, si vivo contigo, si me lleno de ti, puedo claramente llenarme de los dones del Espíritu Santo. Y uno de sus dones es la paciencia. Pero no paciencia como mucha gente cree, como el estar tranquilo. No, sino que esa paciencia es la capacidad de soportar la molestia, la capacidad de soportar las dificultades sin enojarse. Ven, Espíritu Santo, para en este momento de dificultad, de problema, yo pueda crecer. ¿En qué? En tu amor, en la confianza a ti, en la fe a ti. Porque tú lo puedes en mi vida, porque tú me puedes levantar, porque tú verdaderamente tienes lo que yo necesito para levantarme. Levántame, Jesús. Tú lo puedes hacer en mi vida. Ven, Espíritu Santo, lléname para seguir haciendo bien en el nombre de Jesús, para seguir haciendo el bien en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, para poder reflexionar Ezequiel, capítulo 16, del 1 al 15, luego al versículo 60 y luego al 63. El Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, dale a conocer a Jerusalén sus pecados. Dile a mi parte, la patria en que naciste es el país de Canaán. Tu padre era un amorreo y tu madre una hitita. El día en que naciste no te cortaron el ombligo, ni te bañaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie tuvo compasión de ti para brindarte alguno de estos servicios, y quedaste tirada en pleno campo, porque causabas repugnancia en el día en que naciste. Yo pasé a tu lado, te vi, revolcándote en tu sangre, y te dije: cuando estabas toda ensangrentada, vive y crece como la hierba del campo. Tú creciste, te desarrollaste y te hiciste mujer. Entraste a una pubertad, se formaron tus senos, te creció el velo, pero estaba desnuda y cubierta de vergüenza. Volví a pasar a tu lado y vi que estabas en la edad del amor. Extendí mi mano sobre ti y te cubrí con él. Con juramento hice una alianza contigo, dice el Señor, y fuiste mía. Te lavé la sangre que te cubría y te ungí con aceite. Te puse vestidos bordados, sandalias finas, una banda de hilo en la cabeza y un manto de seda. Te engalané con joyas, con púlseras y collares. Te puse un anillo, aretes y una espléndida diadema en la cabeza. Lucías joyas de oro y plata y vestido de lino, de seda y de bordados. Te alimenté con trigo fino, con miel y con aceite. Eras cada día más bella, tan hermosa como una reina. La fama de tu belleza se extendió entre las naciones, porque yo, dice el Señor, te llené de encantos. Entonces, te envaneciste por tu belleza. Te aprovechaste de tu fama para prostituirte y te entregaste a todo el que pasaba. Pero yo tendré presente la alianza que hice contigo cuando eras joven, y haré contigo una alianza eterna para que tenga presente tu pasado. Te avergonzaré y no volverás a abrir la boca para presumir. Cuando yo te perdoné todo lo que hiciste. Esto dice el Señor
todopoderoso. Verdaderamente Dios nos muestra como verdaderamente nosotros somos su mujer, en tanto nosotros estamos unidos a la iglesia, porque el pueblo es su mujer. Él es el verdadero esposo y verdaderamente tiene un matrimonio con la esposa. De tal manera que el matrimonio que tiene un hombre y una mujer muestra a Dios, porque Dios no quería que nos confundiéramos de la manera que verdaderamente Él es. Él es un esposo que verdaderamente hace una alianza interna con su pueblo y lo muestra en el matrimonio. El matrimonio es para siempre y la alianza con su pueblo es para siempre. Pero ¿de qué manera? Porque con Dios no tenemos relaciones sexuales como una mujer tiene como un hombre, sino en la fidelidad, en la entrega total, en la libertad y también en ser fecundo. Por eso, verdaderamente, Dios lo dice. Yo desde el principio de Canaán, cuando tú naciste, que tu padre eran los amorreos y tu madre los hititas, verdaderamente ahí te ensuciaste en la sangre. Porque, ¿qué pasaba en esos tiempos? Ellos todo lo entregaban, esa gente no caminaban, sino eran haciéndole sacrificio a los ídolos. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, y muchas veces nosotros no caemos en cuenta, porque estas personas siguen haciendo sacrificio a los ídolos. Es como una forma vacía. Claro, es una forma vacía porque nosotros no lo entendemos. Pero si nosotros entendemos y creemos que ellos le hablaban, el demonio habla. Recuerda que el demonio imita en todo a Dios. Y esos ídolos le hablaban. Y verdaderamente le hablaban en el camino. Y le pedían sangre. Y ellos verdaderamente, como no confiaban en Dios y se descarriaron, ellos le cayeron atrás. Después que Dios la hizo una mujer hermosa, con todo lo que necesita una mujer para ser hermosa, llena de fama. Lo vemos en el tiempo de Salomón y vemos que luego se prostituye. Pero Dios dice que su alianza estará para siempre. Aunque cayeron en idolatría, aunque verdaderamente eras joven y hice tu alianza contigo joven, ahora que eres vieja, imagínate una mujer ya vieja, que no tiene esposo, que no tiene nada y está por ahí caminando. Dios le dice, mi alianza sigue contigo, mi alianza permanece contigo, pase lo que pase, pero dejé que pasara por la vergüenza para que te pusieras un tapón en la boca y te dieras cuenta que verdaderamente Dios es que te ha perdonado, y por tu soberbia de creerte que tú puedes sin Dios, verdaderamente has caído en la vergüenza. Eso tenemos que entenderlo claro. Si vivimos en la soberbia, si vivimos lejos de Dios, vamos a caer en la vergüenza. Sino si tú miras cómo andan esas personas que verdaderamente están lejos de Dios, cómo andan en este momento, en su momento de su juventud, los pares, la fiesta, son los número uno, bien cambiaditos, bien limpiecitos. Pero cuando va llegando la viejez, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la viejez? Cuando ya nadie te quiere, cuando ya nadie te mira, cuando ni siquiera por el dinero te quieren hacer caso. Entonces, verdaderamente Dios nos dice, te vas a pasar por la vergüenza si no vives como Dios quiere. Pero es diferente para aquel que verdaderamente se entrega a un matrimonio. Para aquel que persevera con sus hijos, que vive verdaderamente como Dios quiere. Cuando llegue su vejez, no va a pasar por la vergüenza. Pero si pasaste por la vergüenza, hiciste lo que no le agrada a Dios, y se está pasando por eso, Dios te da esperanza. Dios dice que su alianza permanece. Te perdona y te ama y te da lo que necesitas para levantarte. Que Dios te bendiga y te levante en el nombre de Jesús. Que así sea. Dios te bendice por medio de este evangelio. Mateo capítulo 19, de versículo 3 al 12. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerle una trampa, ¿está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió, ¿no han leído que el Creador desde el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso el hombre dejará
a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer una carta de separación cuando se divorcie de ella? Jesús le contestó: por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada, comete adulterio. Entonces dijeron sus discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a la mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se le ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres. Y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo. Sí, Espíritu Santo, quiero que estés aquí. Ven, Espíritu Santo, abro mi corazón. Por favor, Espíritu Santo, dame el don del entendimiento. Que así sea. Vemos que verdaderamente Dios nos llama al matrimonio. Y no solamente al matrimonio. Es verdad que uno se pone a leer la Biblia y uno se queda impresionado. Porque vemos que verdaderamente la Iglesia Católica no se equivoca. Aquí no habla del matrimonio, pero luego nos dice el mismo Jesús. Cuando los discípulos le preguntan y le dicen: verdaderamente, pero Moisés nos dio carta de divorcio y podemos divorciarnos. Y después le dijo: por la dureza de su corazón. Porque en el principio no fue así. Porque desde Adán y Eva lo creó hombre y mujer. Ese es el matrimonio, no entre una mujer y una mujer. No entre un hombre y entre un hombre. Hombre y mujer los hizo. Y desde que nacen, desde antes de nacer sabemos si es hombre o mujer. No es porque yo me sienta o porque yo lo sienta. Es que desde el nacimiento ya sabemos lo que somos. Hombre o mujer. De tal manera que verdaderamente los discípulos gritan y dicen: si esa es la situación del hombre, no conviene casarse. Mira claramente como lo dicen ellos. El matrimonio es demasiado para nosotros, entonces no conviene casarse. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Pues entonces quédense de novio, tengan todas las mujeres que quieran, sigan así como están, o usen la masturbación, busquen la pornografía, o de otra manera hagan lo que ustedes quieran con su cuerpo. Como ustedes no pueden con el matrimonio, entonces hagan lo que ustedes quieran con su cuerpo. Vivan con las pasiones que ustedes quieran con su cuerpo. Ustedes son dueños de su cuerpo. Eso es lo que le dice Jesús. Quisiera mucho que fuera eso, pero no es eso lo que dice Jesús. Entonces Jesús le dice: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se le ha concedido. O sea, hay personas que están llamados al matrimonio y hay personas que no están llamados al matrimonio. Que su llamado es ¿cuál? El llamado de entregarse a la vida religiosa, de no tener relaciones con nadie, que no significa que yo voy a hacer lo que quiera con mi cuerpo, sino que yo me voy a guardar solamente para Dios. Y mira cómo lo dice el Señor, no lo digo yo, lo dice el Señor, sino solo aquellos a quienes se le ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Hay hombres desde su nacimiento que son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres. Aquellos que son mutilados para los hombres, y se ha usado en toda la época, que los castan. Eso ha pasado en todas las épocas. Eso no se puede hacer, pero hay hombres que han pasado por eso. Lo han castado.
y también lo hacen en este tiempo. Y sigue diciendo el Señor. Y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Escucha, hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Ahí está el llamado que la Iglesia Católica, claro, deja abierto, porque es un llamado para cada uno. O está llamado al matrimonio, o está llamado a entregar tu vida por el reino de los cielos, que significa que no vas a tener relaciones sexuales y que vas a ser religioso de la manera que Dios te llame, porque hay muchas maneras de ser religioso. Tú puedes ser sacerdote, puedes ser obispo, hay muchas maneras, hay muchas cosas que hay muchas maneras de cómo servir en la iglesia. Y tú puedes estar llamado a vivir sin casarte. Es una bendición que también viene de Dios. El matrimonio es una bendición, pero si tú crees que no te has llamado para el matrimonio, entonces estás llamado para vivir en la vida religiosa. Porque verdadera gente, hay personas que ahora mismo están solos, que han tenido 3 o 4 mujeres y tienen hijos por todos los lados. Y dicen, bueno, ya lo que me conviene es quedarme sin mujer. Pero no me voy a quedar solo viviendo como yo quiera, sino que me voy a ir ¿a dónde? A la vida religiosa, a vivir como el Señor me lo pide. Y si no me voy a la vida religiosa, algo encuentro que hacer en la iglesia, pero yo no voy a tener relaciones con nadie, sino que me voy a entregar a Dios. Porque con todo lo que pasé, con ninguna de las mujeres que tuve me pude casar. Ni ninguna se quieren casar, ni ninguna quiere buscar de Dios. Y yo soy santo. ¿De qué manera soy santo? Sin tener relaciones sexuales. No lo digo yo, lo dice el Evangelio. De tal manera que nosotros nos levantamos y le damos gracias a Dios, porque verdaderamente Él es quien dispone todo para que nosotros podamos seguir adelante. Esto solamente lo podemos hacer por gracia de Dios. Y aquella persona que está en su casa y vive con su esposa y no se ha casado por la iglesia, tú sí estás llamado al matrimonio. Lo que pasa es que tienes pereza intelectual y te has dejado llevar por la soberbia y también por la idolatría, porque la fornicación es idolatría. Que Dios nos bendiga, que nos levante y nos dé la gracia que necesitamos para vivir como Dios quiere, no como nosotros queremos que así sea. Lluvias de bendiciones.